¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿La leyeron? Ya. Primero, ¿logran comprender la sutileza de la diferencia entre el error, el defecto y la falla? Creo que sí. ¿Cree que sí? Ya. Veámoslo en voz alta. Dice, defecto: cualquier desviación o alteración de los estándares de diseño del sistema, componente o parte suficiente para generar una falla. Error: concepto equivocado o juicio falso, acción equivocada. Falla: pérdida de la capacidad de un componente o equipo para desempeñar la función a la cual fue desempeñado. ¿Cuál es la diferencia entre el defecto y la falla? Pero está en el código y el otro que se utiliza programa para que no fue. Que la falla es consecuencia del defecto. Sí, se llama como eso. El defecto es como la consecuencia que hace que se genere una falla. Es como la acción que hace que se genere una falla. El defecto es la acción que hace que se genere una falla. Ya. ¿Qué piensas tú? Que el defecto es algo que falta en el código que produce el código. O sea, ¿El defecto necesariamente es parte del código? Es como algo que falta. No necesariamente puede ser el código lo que falta. Mira, te voy a colocar el siguiente caso. De hecho, los que estuvieron en programación orientada junto conmigo más o menos lo escucharon alguna vez porque yo lo mencioné. ¿Han escuchado sobre el error de Log4j? No. ¿No? No recuerdo. ¿El error de Log4j? ¡Oh! Ya, a ver. El año pasado, no es más que eso, el año pasado se detectó un error en una librería de Java que es utilizada por medio mundo. Una librería llamada Log4j. ¿Cuál es el problema que tenía Log4j? Que descubrieron, o sea, los hackers lo descubrieron hace mucho tiempo, pero los que dieron aviso fueron los chicos de Alibaba. Y es que todos los sistemas desarrollados en Java que tuvieran Log4j tenían una vulnerabilidad que le permitía, si es que nosotros hacíamos un comandito, que indicara todos los parámetros del sistema y toda la información relevante y era susceptible al hackeo. Sin ningún, solo por tener Log4j. Teniendo en cuenta eso, bueno, Alibaba dio el aviso a los chicos de Apache Foundation, que son quienes mantienen Log4j, hicieron una nueva versión sin esa falla crítica y la solución que dieron fue: por favor actualicen a la nueva versión de Log4j que no tiene la pifia. El problema es que ustedes comprenderán que como desarrolladores a veces van a desarrollar software para personas que no van a ver nunca más. Entonces, esa persona que no es informática, que tiene una empresa que no se dedica a la informática, que no tiene idea que se desarrolló el sistema con Log4j, tiene la posibilidad de llamar al desarrollador que quizás nunca tuvo ni su número telefónico y decirle: ¿puedes actualizarme esto? ¿Sé que existe? No. Pero el problema está ahí. Ahora la pregunta: en ese sistema, si está todo lo que el programador hizo correcto, si está todo bien hecho y utilizó Log4j como es obvio sin saber que ese problema existía, ¿es un error, una falla o un defecto? ¿Por qué? Porque no es algo que tiene que estar ahí. O sea, en ese ejemplo es algo que no tiene que estar. No sé si me explico. Porque si lo empiezo a explicar, me voy a ir por la definición de falla o... ¡Dale nomás! ¡Dale! A ver. Es algo que no debería estar y no necesariamente puede producir una falla, por así decirlo. Ya, pero es que para entender primero tenemos que entender qué es una falla. ¿Qué es una falla? Una falla es algo que no tiene que ser el sistema. No sé si me explico. O
Por ejemplo, yo hago ingreso un datorolio, ¿ya? Y el sistema me lo deja pasar. Eso sería una falla. Por ejemplo, si yo coloco un campo obligatorio y o sea, si yo coloco en un combo que sea obligatorio el dato y yo no pongo nada, pero aún así puedo avanzar, eso sería una falla. Eso es un error. No, porque un error sería Un error es una acción equivocada. Intencionalmente no haga. Y eso es lo que estaba haciendo, pues intencionalmente iba a hacerlo. Entonces, es que. La falla es un elemento que potencialmente puede hacer que algo pierda su capacidad de hacer lo que está diseñado para hacer. Pero no que produzca errores. Por ejemplo, si yo te genero un sistema y ese sistema debe almacenar usuarios rápidamente, pero por alguna cosa el sistema como tal sigue almacenando usuarios, pero ya no cumple su función de realizarlos rápidamente, eso es una falla. No el que deje de ingresar usuarios, sino que ya no los ingrese rápidamente, ya es una falla. Porque se supone que esa era una de las capacidades que tenía ese sistema. ¿Qué es un defecto? El defecto es Log4j. Porque potencialmente puede producir una falla, pero no necesariamente significa que se va a producir. O sea, del caso que yo te coloqué recién, si no, el programador no sabía que Log4j tenía esa falla, ese problema, ¿ya? Que es una falla, eso es una falla. Lo colocó, todo el sistema lo diseñó bien. No hay ningún problema con el sistema. Se hicieron todas las pruebas salieron bien, salió a producción, los usuarios lo ocupan como corresponde. Nunca ha habido un problema. Pero está Log4j. Nadie sabe que está Log4j, pero está. Entonces, si no se ha producido un error, si no ha perdido su capacidad para poder realizar una acción, ¿es una falla? No. ¿Es un error? No. Es un defecto. Porque potencialmente podría pasar, pero no ha pasado. Dos cosas. Porque, o sea, yo lo tomé como defecto porque, según la definición, no estaría cumpliendo los estándares de diseño. Sí, vamos a ver lo que estoy diciendo. Pero que, fíjate que la definición dice que el defecto es cualquier desviación o alteración de los estándares de diseño del sistema, componente o parte suficiente para generar una falla. O sea, con lo de Log4j ¿se puede generar una falla? Sí, pero se ha producido. Exacto. Una cosa es que se pueda generar una falla y otra cosa es que se produzca. Entonces podríamos decir que el defecto, obviamente, no necesariamente genera una falla, pero la falla sí obligatoriamente genera por un defecto. Exacto. Entonces, si analizamos lo que yo les acabo de decir, que un sistema tenga la Log4j con el error es un defecto. ¿Por qué es un defecto? Porque evidentemente está mermando una parte del sistema. ¿Cuál es la parte del sistema que está mermando? La seguridad. ¿Pero está mermando el funcionamiento del sistema como tal? No. ¿Pudiera llegar a producir una falla? Sí, a medida de que se utilice la forma en la que produzca una falla. Pero mientras eso no se produzca, no es una falla, es un defecto. Dígame. De acuerdo a lo que dijo el anterior, ¿una falla necesariamente genera por defecto? No, porque la falla también puede ser generada por un error o sea, es que la falla puede ser producida por dos factores. Si yo tengo que buscar, yo registro un usuario y lo tengo que buscar, la búsqueda cada vez se hace más lenta, es una falla, no es un defecto. Correcto. Pero no necesariamente es producida por el defecto, no necesariamente existe un defecto, sino que, por ejemplo, yo voy cruzando cada vez la lista de usuarios, cada vez que tengo que repasarla para buscar un usuario, voy aumentando el tiempo que consume el programa para buscar un proceso. Por ejemplo, pongámonos el caso de que la base de datos en un principio fue diseñada para solo obtener datos de texto y numéricos, y en algún momento alguien empezó a meter imágenes, y eso haría que la base de datos fuera más lenta. ¿Eso es una falla?
¿Pero por qué sería una falla? Porque no está cumpliendo con las capacidades para la que fue Correcto, porque las capacidades para lo que fue diseñado fueron mermadas. Por eso es una falla. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que deje de cumplir a cabalidad para lo que está diseñado, es una falla. Y ojo, la falla se puede producir por un defecto o por un diseño mal hecho. Porque, por ejemplo, pensemos que tenemos una silla, ¿ya? Y que no tiene las patas rectas, sino que tiene las patas así, porque el diseñador se le ocurrió que se veía más bonito, porque quería hacer sillas con conceptos de arañas. Pensemos, si la silla soporta a una persona de 70, 80 o 90 kilos, no hay problema. Pero ¿y qué pasa si esa persona de 80 kilos se pone a saltar en la silla? Se va a producir un problema porque probablemente esa curva de los pies, de las patas, no lo va a resistir. Ahora la pregunta es, ¿eso sería un defecto o una falla? ¿O un error? Sería un error porque la persona está usando la falla. Exacto, porque es una acción malintencionada. Es un error de juicio. Por lo tanto, sería un error del usuario, pero provocado por una falla del diseño. Porque si hubiera tenido las patas rectas, no tendría ese problema. Porque hay que saber más que la base de datos. Por ejemplo. Creo que ahí en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de si el cliente o el usuario solicita cierto, no sé, que necesita una base de datos que va a guardar esto, y después el desarrollador o que creó lo hizo con esa finalidad y funciona súper bien, y después reutilizan esa base de datos para otra cosa, ya no tiene que ver con el diseño que hizo el programador o el desarrollador, tiene que ver con el uso que se le está dando a esa base de datos. Es que en teoría, si lo vas a utilizar esa misma base de datos para otra cosa, tendrías que haber rediseñado el programa, tendrías que haber rediseñado la base. Y ahí lo que se está produciendo es una falla, no intencional o intencional, porque en el fondo estás haciendo o procurando que algo tenga capacidades para lo que no fue diseñado. Entonces, cada vez que se utiliza, por ejemplo, un sistema o una base de datos para algo que no fue diseñado, vendría siendo como una falla a causa de un error. No, porque el error como tal es una acción malintencionada como tal, el error siempre es humano. En ese caso sería un defecto, porque estamos utilizando algo para lo que no fue diseñado. Claro, y potencialmente eso puede producir una falla. No quiere decir que se va a producir, a lo mejor funciona súper bien, pero quizás con la carga de los elementos se produzca una merma en su funcionamiento y eso ya se sería una falla. O sea, básicamente el error, el defecto y la falla puede ser que uno conduzca al otro, puede que se den individualmente, pero por ejemplo el error casi siempre es humano, por acción humana como tal. El defecto puede conducir a una falla y la falla es la merma de la capacidad de que se realice algo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una retroexcavadora y en la retroexcavadora el brazo metálico no quedó bien la aleación metálica, ¿eso sería un defecto o una falla? Un defecto. Defecto. Porque no quiere decir que deje de hacer su trabajo, pero potencialmente podría, en el caso, en algún momento colapsar y dejar de hacer su labor. ¿Ya? Pero que no se produzca no significa que no sea un defecto. Mientras no se produzca la falla, sigue siendo un defecto. El detalle es cuándo pasa a ser una falla, cuando ya para lo que está diseñado no es capaz de cumplir. O sea, no realiza la función por la cual se creó. O por lo menos no lo realiza de manera correcta o de manera completa. ¿Se entiende? Profe, acá en la definición de falla habla más bien de un componente de un equipo, como uno lo puede entender como algo físico. Pero estamos viendo que también funciona a nivel de programación. Por supuesto que nosotros programamos. ¿No habría que corregir esa definición? Es que lo que pasa es que la persona que hizo la definición de la falla estaba pensando ahorita exclusivamente en componentes. Si te das cuenta, de hecho, por ejemplo, el defecto dice cualquier desviación o alteración de los estándares del diseño del sistema.
Pero en realidad nosotros podemos llevar esa definición a cualquier cosa, como lo que dice delante de llevarlo a la silla o a la máquina retroexcavadora. Porque, por ejemplo, si usted no hubiese dado el ejemplo del tema del diseño, yo lo hubiese relacionado a estructuralmente en cuanto a los componentes. Por ejemplo, hay un defecto que produjo una falla en las placas ASUS desde el año 2012. Las placas ASUS en su diseño tienen un defecto que hace que se quemen los buses de comunicación de las tarjetas gráficas. Sí, y hasta el momento no lo han podido corregir porque es parte del diseño base de las placas ASUS. Pero eso es un defecto mientras no se produzca un error. Hay muchas placas ASUS y durante muchos años, incluso en esos años donde el defecto estaba, las placas ASUS eran consideradas de las mejores placas del mundo. Pero impedían que tuvieran un defecto, no. Ese defecto se activaba en algunas condiciones bajo ciertos criterios. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver un video para poder analizar la situación que nos vemos. Y vamos a ver si es que en realidad lo que nos está planteando el video es un error o un defecto o quizás una falla. ¿Ah? Voy a colocar en nota, voy a poner unas notas. Ya, vamos al modo 5. Evidentemente estamos con el cantar, así que cuando aparezcan los comentarios hay que aguantar. No, yo no tengo, pero yo no pago de celular por eso. Un avión cae en picada desde el cielo. Un speedrunner salta inexplicablemente a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? Y se incrementa el recuento en una elección. Todo por el mismo fenómeno invisible que afecta al universo. El 18 de mayo de 2003 hubo elecciones en Bélgica. Muchas regiones votaron a través de computadoras, algo que los belgas habían estado experimentando por más de una década. El sistema tenía una copia de respaldo. Cada votante debía insertar una tarjeta magnética en la máquina y hacer una selección en la pantalla. Su voto era guardado en la computadora y en la tarjeta magnética que luego ponían en una caja para mayor transparencia. Esa noche, mientras se escrutaban los votos, uno de los oficiales electorales detectó un problema en los resultados de Schaerbeek, un municipio del centro de Bruselas. María Wittevogel, una candidata poco conocida con un partido propio, recibió más votos que los matemáticamente posibles. Lo supieron por la forma en la que el sistema preferencial de votación funciona. Así que tomaron las tarjetas magnéticas y comenzaron a hacer un recuento. Una a una insertaron las tarjetas en las máquinas nuevamente y luego de muchas horas completaron el recuento. El total de votos para cada candidato era exactamente el mismo que antes, excepto el de María Wittevogel. En su caso, el total de votos en el recuento era menor que el anterior por 4.096 votos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo fue que su conteo original había sido incrementado en más de 4.000 votos? Convocaron a expertos en informática para estudiar minuciosamente el software. Exploraron su código y no encontraron ninguna falla. Tomaron la computadora que había cometido el error inicial en la votación y testearon el hardware una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo lo relativo al hardware parecía funcionar perfectamente. Y esto dejaba solo una explicación posible, que es verdaderamente extraña. La pista se halla en el número excesivo de votos que recibió María, 4.096. Las computadoras funcionan con un sistema binario, y las de ceros y unos, cada uno correspondiendo a una potencia de 2. En algún lugar de la computadora que contaba los votos, había una fila de casilleros o bits representando la cantidad de votos de María. Comenzó el día con todos en 0, y con cada voto aumentaría en 1. Físicamente, esto se hace encendiendo un transistor para cada uno y apagándolo para los ceros. Lo llamativo del número 4096 es que es exactamente una potencia de 12, 12 elevado a 12. Ese es el casillero o bit número 13. Para que María reciba 4096 votos de más, solo una cosa debía suceder. El bit número 13 debía cambiar de un 0 a un 1.
Pero ¿por qué sucedería esto? Las computadoras funcionan precisamente porque los bits no cambian excepto que sí lo queramos, ¿no es así? Examinando el problema, los investigadores belgas hallaron reportes sobre situaciones similares de compañías de computación desde la década de 1970. En 1978, Intel reportó errores extraños en su memoria RAM dinámica de 16 kilobits, o DRAM. Algunos unos se convertían espontáneamente en ceros sin causa aparente. El problema resultó ser el empaque cerámico en el que estaba el chip. La demanda de empaques para semiconductores se disparó en la década del 70 y se construyó una nueva planta en Green River, Colorado. Desafortunadamente, se construyó río abajo de una antigua fábrica de uranio. Átomos radiactivos se trasladaron al río y luego al empaque cerámico de los microchips de Intel. Los científicos que investigaban el problema hallaron que las cantidades de uranio y torio en la cerámica eran suficientes para causar problemas. En sus DRAM, la memoria se almacenaba mediante la presencia o ausencia de electrones en un espacio semiconductor. Las partículas alfa emitidas por el uranio y el torio tenían la energía y los iones suficientes para crear pares de electrones en el silicio. Si una partícula alfa es impactada en el lugar justo, puede crear una gran cantidad de portadores de cargas libres, causando que se acumulen electrones en ese espacio, cambiando el 1 a un 0. Esto se conoce como una alteración de evento único, que es un tipo de error débil. Se le llama débil o transitorio porque el dispositivo no está débil. El bit se ha modificado, pero puedes borrarlo y corregirlo sin problemas. Los investigadores expusieron los chips a emisiones alfa con diferentes niveles de actividad, y predeciblemente hallaron que el número de bits que cambiaron se relacionaba directamente con el número de partículas alfa. Este problema fue identificado en la década de 1970 porque los componentes de los chips habían sido miniaturizados a tal punto que una partícula alfa podía producir la carga suficiente para cambiar un bit. Inmediatamente estos hallazgos atrajeron mucha atención. Antes de la publicación del artículo circuló ampliamente en la industria, y como resultado, los fabricantes de chips se volvieron más cuidadosos a la hora de evitar el uso de materiales radiactivos en la producción de microchips. Por lo tanto, el cambio en el bit que le dio a María 4096 votos de más no fue causado por radiactividad natural en la computadora. Entonces, ¿de dónde vino? Luego de que Henry Becquerel descubriera la radioactividad con uranio en 1896, los científicos buscaron una manera de medirla. ¿Cuán radiactivos eran diferentes materiales? Y una forma de hacerlo es con un electrómetro de láminas de oro. Cuando se carga, la lámina de oro es repelida y puedes calcular la cantidad de carga por el ángulo de la lámina. Si ingresa radiación ionizadora a la cámara, separa los electrones de las moléculas de aire, creando cargas positivas y negativas. Las cargas opuestas son atraídas hacia la lámina, descargándola con el tiempo. Mientras más alto el nivel de radiación ionizadora, más rápido se descarga el dispositivo. En 1910, Theodore Wolff llevó su electrómetro a la cima de la Torre Eiffel. Como se había encontrado radioactividad en las rocas y el suelo terrestre, él esperaba que a 300 metros de altura la radiación fuese solo un pequeño porcentaje de la radiación del suelo. Sin embargo, solo halló una pequeña reducción. En 1911, el físico austríaco Victor Hess llevó este experimento aún más lejos. Literalmente, cargó electroscopios en un globo aerostático. En sus primeros 2 vuelos notó lo mismo que Wolff. Hasta una altura de 1100 metros, ninguno de los 2 viajes reveló cambios fundamentales en la radiación en comparación con los valores en el suelo. Pero al año siguiente condujo 7 vuelos en globos aerostáticos hasta una altura de 5200 metros. Y aquí descubrió algo notable. A pesar de haber una caída inicial en la radiación en los primeros cientos de metros, a más de 1 kilómetro aproximadamente comenzaba a aumentar a la par que la altura. A su altitud máxima, el nivel de radiación era varias veces mayor que en el suelo. La radiación no parecía venir de la Tierra, sino del cielo. Hess programó uno de sus vuelos en globo durante un eclipse solar, y mientras la luna pasaba frente al sol, observó cuidadosamente sus instrumentos. Pero las lecturas no variaron. Incluso con una mitad del sol cubierta, el nivel de radiación fue el mismo. Al no verse ninguna influencia del eclipse solar sobre la radiación penetrante, concluimos que, incluso si una parte de la radiación es de origen cósmico, difícilmente sea emitida por el Sol.
Victor Hess había descubierto los rayos cósmicos, radiación de alta energía proveniente del espacio. Pero, ¿qué eran estos rayos exactamente? ¿Y de dónde venían? Hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, como muchos sospechaban, sino partículas. Alrededor del 90% son protones, 9% son núcleos de helio y 1% son núcleos más pesados. Algunos de ellos provienen del Sol, pero comparativamente tienen baja energía. Los rayos cósmicos de alta energía que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz provienen de estrellas supernovas que explotaron en nuestra propia galaxia y en otras. Y se cree que las partículas con mayor energía provienen de agujeros negros, incluyendo los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Pero es muy difícil determinar exactamente de dónde vienen los rayos cósmicos porque, como partículas cargadas, sus caminos son desviados por campos magnéticos en el espacio, así que pueden deambular por el universo por miles de millones de años. Un rayo cósmico detectado el 1 de octubre de 1991 tenía una energía de 51 joules. Eso es una sola partícula subatómica con la energía de una bola de béisbol que viaja a 100 km por hora. Por razones obvias, fue llamada la partícula "Oh Dios mío". Pero los rayos cósmicos primarios como estos no llegan a la superficie de la Tierra. En cambio, colisionan con moléculas de aire alrededor de 25 kilómetros sobre el suelo y crean nuevas partículas como piones. Estas colisionan y decaen hacia otras partículas como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones. Y luego estas colisionan con otras moléculas de Es una de estas partículas la que los investigadores sospechan que impactó a un transistor de aquella computadora en Bélgica, modificando el 13º bit de un 0 a un 1 y dándole a María 4096 votos de más. Pero, ¿cuán frecuentemente pasan cosas como esta? En 1911, Charles Wilson hizo posible ver los rayos cósmicos a nuestro alrededor cuando perfeccionó su cámara de niebla, que es un contenedor con vapor de alcohol o de agua supersaturado. Cuando un rayo cósmico pasa a través de la cámara, ioniza el gas, causando que el vapor se condense en pequeñas gotas en los iones, revelando el camino de la partícula. Partículas alfa y núcleos de helio dejan recorridos pequeños y anchos, mientras que las partículas beta, los electrones, dejan líneas largas y finas. En 1932, Carl Anderson identificó un recorrido que parecía haber sido hecho por un electrón, pero en el campo magnético aplicado se curvaba en la dirección incorrecta, lo que implicaba que tenía una carga positiva. Anderson había encontrado el antielectrón o positrón. Fue el primer avistamiento confirmado de antimateria. 4 años después, nuevamente usando una cámara de niebla, descubrió el muón, también en rayos cósmicos. Por su descubrimiento del positrón, a Anderson le otorgaron el Premio Nobel en Física en 1936. Compartió su premio con Victor Hess, el hombre que había descubierto los rayos cósmicos en primer lugar. Estas partículas invisibles que afectan nuestras vidas en formas que la mayoría desconocemos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BASF en Chile los que ayudan a hacerlo posible. ¿Por qué siempre quiero atacar a parece esencial? Esto es posiblemente lo más extraño jamás sucedido en un videojuego. En 2013, el usuario Dota-Tiba estaba jugando al Super Mario 64 en su consola. En el nivel TikTok Clock, Mario inesperadamente salta a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Tienes la pared invisible? Por favor, dime que la tienes. No, pero fue lo más loco que he visto. El movimiento se salta unos segundos y parece un nuevo glitch descubierto en el juego que podría darle a sus jugadores una ventaja. El usuario Penancook12 ofreció una recompensa de $1000 para quien pudiera replicar aquel salto, pero hasta hoy, luego de 6 años, nadie lo ha logrado. La mejor explicación que ha surgido es que un rayo cósmico causó el glitch. Se ha demostrado que tan solo cambiando un bit en la coordinación del salto de Mario podría haber causado el efecto. En el nivel principal los bits eran 110000101, pero si cambias el último 1 a un 0, cambia su posición vertical. Y así, por casualidad, esta nueva altura coincide con el piso superior. Penancook12 escribió instrucciones para manualmente cambiar ese bit en el momento justo y pudo lograr el mismo extraño salto.
Este es un cambio de bit particularmente visible, pero la realidad es que los rayos cósmicos lo desencadenan todo el tiempo. Estos cambios pueden alterar la función de los dispositivos y lo llamamos interrupción de funciones de evento único. El proceso entero puede cambiar, así que cuando tienes una pantalla azul de la muerte, puede ser producto de un neutrón o algo así. ¿Las pantallas azules pueden ser causadas por un rayo cósmico? Absolutamente. Actualmente hay varias maneras en las que los chips de computadoras se fabrican resistentes a estos cambios de bits, como el código de corrección de errores o la memoria SC, pero no puede prevenir totalmente que suceda. En 1996, IBM estimó que por cada 256 MB de RAM ocurre un cambio de bit por mes, y los culpables principales parecen ser los neutrones creados en las lluvias de partículas de los rayos cósmicos. Desde 2009, Toyota retiró del mercado miles de vehículos debido a un problema de aceleración no intencional. Conducíamos por el carril rápido a alrededor de 110 y él me dijo que el auto seguía acelerando y que no podía detenerlo. Muchos especularon con que la causa fue un rayo cósmico que indujo cambios de bits en el control electrónico del sistema. Tanto fue así que convocaron a la NASA a la investigación. Pero resulta que los rayos probablemente no habían sido la causa. La NASA identificó como problemas principales a los pedales de aceleración que se traban, tapetes mal ajustados y, más comúnmente, a los conductores que presionan el